Presentamos El Mostrador en la Clave. Mi actualidad desde distintos puntos de vista. Un espacio para discutir bien informada. El Mostrador en la Clave, con el equipo de El Mostrador. La Clave me escucha. Estamos ya con El Mostrador en la Clave, con nosotros Marcela Jiménez. Marce, ¿cómo estás tú? Hola Fernando, tantos días. Bien, pues me duró nada la libertad, alcanzé para una semana sin cuarentena y hoy día entro otra vez a cuarentena. Otra vez a partir de las 10 de la noche, y también está con nosotros Hernán Leighton. ¿Cómo estás, Hernán? ¿Cómo te va, Fernando? ¿Todo bien acá? ¿Listos? Bien, ustedes dos cubren el Ejecutivo, así es que espero que nos cuenten a todos, por favor, cuál es la expectativa frente a esta situación inédita que comienza a las 10 de la noche, pero que de alguna manera partió inmediatamente después de ser avisado esto, con la gente tratando de precaverse y comprando alimentos y todas las cosas que hemos visto. Marcela. ¿Aló? Sí. Disculpa, es que no te escuchaba, Fernando. Hay que decir que evidentemente la moneda se vio forzada por el peso de los hechos a dar un cambio de giro, un cambio de tono, un cambio de decisiones, todo. Y eso se empezó a evidenciar desde finales de la semana pasada. A nosotros nos comentaban que el viernes ya en la tarde se comenzó a vislumbrar que las cifras sobre contagios y nuevos contagios se les iban a disparar al gobierno, y que efectivamente esta semana iba a ser una semana muy compleja en ese sentido, y que ya no había espacio para resistirse a medidas que se les habían solicitado durante bastante tiempo, y esto es lo de la cuarentena total de Santiago. Eso llevó también a un cambio de discurso, a un cambio de tono, incluso del propio ministro Mañalich, a quien se le ha criticado mucho por su tono soberbio e irónico para responder ante las críticas, y también a tomar ciertas medidas, como por ejemplo está plasmado en una nota de hoy día en El Mostrador, una nota de Hernán Leighton, de hecho, sobre la decisión de traer a Rodrigo Villa de vuelta a la moneda como asesor de Palacio, como asesor directo del presidente, precisamente para cubrir falencias de déficit político que hay en la moneda en el manejo de la pandemia, pero con miras y a puertas de todo lo que es esta gran cuarentena total en 32 comunas de Santiago, del Gran Santiago, y 6 comunas aledañas, más las que están en el resto del país. Se supone que Villa viene a hacerse cargo de la operación fina de todo lo que implica eso, y eso la decisión se tomó y se hizo pública el viernes pasado en la noche. Entonces, efectivamente, esta semana hemos visto un punto de inflexión en la moneda, donde han tenido que reconocer, la misma vocera Carla Rubilar dijo que hubo un problema de comunicación con lo que se trataron de hacer con lo de la nueva normalidad, que a la luz de los hechos fue un grave error político y comunicacional de la moneda, y han tenido que volver a enfocarse en lo que fue al principio del manejo de la pandemia, que es el tema de insistir en el tema de la distancia social, del resguardo en las casas, de las medidas de protección, porque tal como se había vaticinado, mayo va a ser un verdadero dolor de cabeza para la moneda. A ver, Hernán, el incómodo desembarco del interventor Uvilla, así se titula tu pieza. ¿Qué significa este entre comillas interventor? Ya, como lo decía la MAE recientemente, Rodrigo Uvilla ya se le conoce esta faceta de interventor, experto en gestión política, un hombre de reconocidas redes en todo el territorio nacional. Ya le conocíamos esta faceta, te señalo, recordemos cuando luego de la primera vuelta presidencial en 2017, los pronósticos del sector del presidente Piñera eran el doble del resultado final, que era 10 puntos por sobre Alejandro Guiller. Eso generó una debacle en el equipo político del presidente, que como primera determinación trajo a Rodrigo Uvilla desplazando al actual ministro Lucas Palacio en el trabajo territorial. Luego la segunda vuelta, recordemos la ventaja de casi 10 puntos también que saca el piñerismo sobre Guiller, fue muy bien evaluada desde todos los sectores, porque llegaron votantes que nadie tenía en los cálculos.
toda esa gestión se le atribuyó a Rodrigo Villa, precisamente este personaje que vuelve al Palacio de la Moneda part-time por 90 días, eso por ahora. Pero recordemos que en el comunicado, en el escueto comunicado donde el gobierno anuncia su regreso, se habla de que viene para afinar políticas públicas y diseño de las mismas. Rodrigo Villa no es un experto en esa área. Rodrigo Villa, como sociólogo, se le reconoce, como te señalaba, por su gestión política principalmente, y este interventor tapado en las sombras viene, como decía la MAE, a ver la parte más fina de la ejecución. Las bajadas comunicacionales, la coordinación que tiene muchos cuestionamientos desde el Ministerio del Interior hacia el Ministerio de Salud, de Defensa, también el despliegue territorial. La bajada Uvilla viene entrelazada con la vuelta al segundo piso de Andrea Valladares, que ella era la coordinadora territorial del Ministerio del Interior durante la gestión del exministro Andrés Chadwick. Por ende llegan dos personeros muy reconocidos por su largo brazo y fuerte brazo en la política, dos personeros que representan la administración anterior y que incomodan bastante al actual ministerio, a los actuales funcionarios que llegaron en esta nueva etapa y también al segundo piso, porque recordemos que entre Cristian Larroulet, el jefe de asesores del segundo piso, y Rodrigo Villa hay bastantes diferencias, no solo en cómo entienden cómo el gobierno tiene que actuar, también de fondo. Son dos personas que entienden desde la centro derecha o de la derecha un mundo totalmente diferente. Uno representa más el mundo de libertad y desarrollo, más ligado al gremialismo, y más allá de que Villa hoy esté trabajando para libertad y desarrollo, para ayudar a su amigo Andrés Alamán, él es de una visión totalmente diferente. ¿Hernán? Sí. Se te cayó la comunicación. ¿Qué pasó? Lo perdimos. ¿Se me escucha ahí? Ahí sí. Ahí sí, perfecto. Bueno, y a eso va el título de interventor, porque de alguna manera trataron de disfrazar la llegada de Rodrigo Villa como una persona que venía a colaborar en un área, pero finalmente lo que viene a hacer es a tapar hoyos, hiriendo susceptibilidades, porque su sola presencia en los pasillos de la Moneda obviamente devela estas críticas que habían internas, pero que ahora se hacen, ahora se externalizan, principalmente desde el Ministerio del Interior, donde los focos están en la coordinación y el despliegue territorial, y también en la coordinación política que tiene como tarea este ministerio en relación a todo el trabajo del gobierno, que ha sido cuestionado principalmente desde el oficialismo. A ver, hay un punto, Marcela y Hernán, que es interesante porque es de alguna manera de cultura política chilena, que tiene que ver con que naturalmente, a pesar de que no existe una situación real, de facto, en esa dirección, pero culturalmente en el mundo político, el Ministerio del Interior tiene una suerte de primus inter pares. Son todos iguales, pero hay uno que destaca más, y generalmente esa visión la toma el ministro del Interior. Sin embargo, en una situación como la que estamos, que es una situación de pandemia, donde hay que enfrentar una cosa como el coronavirus, y hay que centralizar información, y hay que tomar decisiones para toda la ciudadanía, ya no desde Interior, sino que desde el Ministerio de Salud, se desplaza esta suerte de ministro más importante del gabinete y de una mayor relevancia desde el Interior a Salud, y Mañalich tiene la personalidad, pero que le sobra, para asumir esa posición. Y eso, eventualmente, cuando las cosas no se hacen bien o se han cometido errores o la política comunicacional es desastrosa, me imagino que a Interior lo debe dejar muy incómodo, porque todos el aparato institucional del país canaliza sus quejas a través de Interior, los intendentes, también los alcaldes, en fin. Y si es que no tiene respuestas para eso, porque hay otro que está dominando la escena, se debe producir, me imagino, de facto, una rivalidad o una tensión entre Interior y Salud. Mae. O sea, así es de hecho, Fernando. Mira, como tú bien dices, de facto, o en un tema cultural chileno, el ministro del Interior siempre ha sido el jefe de gabinete, por decirlo de alguna manera, el ministro que lleva las riendas políticas y el soporte político de los gobiernos. De hecho, a buen ministro del Interior que cumple ese rol, mejor desempeño del gobierno, y eso ha sido así.
Una de las grandes falencias, les recuerdo que tuvo Michelle Bachelet, por ejemplo, en su gobierno, fue precisamente el problema que siempre tuvo con sus ministros del Interior. En el caso de Gonzalo Blumel, ministro del Interior, Gonzalo Blumel tiene un gran padrino político y un gran soporte político, que es Cristian Larroulet, el jefe de asesores del segundo piso. El problema que tiene Gonzalo Blumel es que el presidente no confía en él, no confía, y eso es algo que se nota en el poco margen de acción que tiene el ministro Blumel, en el poco peso político específico que tiene el ministro Blumel. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Efectivamente, la pandemia transforma, nosotros lo plasmamos en un tema hace unas semanas atrás, de cómo Mañalich, cuando Mañalich estaba en la ola del exitismo, que Mañalich efectivamente en su rol de coordinador de la pandemia pasó a ser el ministro más importante del gabinete, estaba por sobre el ministro del Interior, era un ministro absolutamente autónomo, con línea directa con el presidente. El problema que se ha generado ahí, y que tiene que ver con las falencias políticas propias de Blumel, pero también con las falencias del diseño que se hizo en la moneda, que tiene que ver con el estilo del presidente, es que el trabajo duro, el núcleo duro de trabajo sobre la pandemia es una mesa de 3 personas. Es una mesa donde está el presidente Piñera, Cristian Larroulet, y el ministro de Salud, Jaime Mañalich. ¿Qué es lo que sucede? Que a esa mesa llega ahora a sentarse Rodrigo Villa. Y eso es el punto de por qué se le considera un interventor. Porque en esa mesa debería ser sentado el ministro del Interior desde el primer minuto. No el ex subsecretario del Interior que llega, que vuelve varios meses después de haber salido. ¿Y qué es lo que sucede? Por eso que es una crítica velada, porque se debió haber sentado al ministro del Interior, pero se sienta a Uvilla y se trae a Uvilla por las razones, por algunas de las cosas que contaba Hernán, pero primero que nada porque Uvilla con Piñera se conocen hace 30 años, tienen una confianza, ellos no son amigos, pero sí tienen una confianza que Piñera no tiene en el ministro Blumel. Segundo, Uvilla, como decía Hernán, claro, es el que salvó a Piñera en la segunda vuelta, pero también como subsecretario le tocó el 2010, la reconstrucción y todo el trabajo operativo de la reconstrucción post-terremoto. Uvilla fue el que trabajó muchas de las crisis que tuvo que enfrentar Piñera en su primer gobierno, como el caso de Freirina, por ejemplo, donde trabajó tanto en el terremoto como en el caso de Freirina, trabajó codo a codo con Mañalich. Se conocen, tienen una forma de trabajo y se llevan bastante bien, además, lo que podría, en una personalidad compleja como Mañalich, hacer más llevadero la coordinación. Y no podríamos estar viendo quizás una incubación que eventualmente dentro de poco tiempo más derive en Uvilla en el Interior. Yo creo que puede ser una posibilidad. Esto de que venga por 90 días deja abierta la posibilidad de que él pueda hacer, en algún minuto se pensó que Uvilla podía ser el reemplazo de Chadwick, pero te recuerdo que salieron los temas de los terrenos de Uvilla en el sur, y eso, por decirlo de alguna forma, en buen chileno le rayó la pintura, por decirlo de alguna manera, y lo puso como flanco de críticas. De hecho, varios adentro de la moneda pensaron que eso fue una operación interna desde la propia moneda, desde la UDI puntualmente, para evitar que Uvilla ascendiera como ministro del Interior, porque ese es un cupo UDI o en este caso Evópoli, porque y se lo perdonan a Blumel porque Blumel es el hijo político de la Larroulet nomás. Sí, Hernán. No, estaba complementando lo que decía Marcela, no. Respecto a que, claro, para Blumel este peso, esta sombra que carga de la administración Chadwick tiene también, era el complemento que quería hacer Marcela, con que Gonzalo Blumel está ocupando un cargo del que tiene que defenderse todos los días, el que tiene que demostrar que tiene la capacidad y la representación y el nivel de fuerza política, porque recordemos que el Ministerio del Interior ha estado históricamente reservado para las fuerzas más grandes de los partidos del conglomerado, en este caso la UDI-ORN. Sí, ahora es interesante esta situación, porque no hay que ser personalmente buen comunicador para hacer una buena comunicación política. Uno puede ser una persona que no tenga dotes de elocuencia o de oración relativamente buenas, y aún así
puede diseñar estrategias comunicacionales potentes. Uvilla no es una persona que se caracterice por tener de alguna manera un encanto en materia de la forma en cómo comunica, pero puede ser extraordinariamente certero, no lo conozco, estoy escuchándolos, en materia de conocimiento del territorio y conocimiento de la situación política. Y ahí le quería preguntar a los dos si es que se ven diferencias, por ejemplo, dentro de Palacio en punto 1. Si es que incorporar activamente, pero fuertemente a, por ejemplo, los alcaldes como base, como columna vertebral de la comunicación de gobierno, o no. Se los digo porque hoy día se anuncia, aparecen varios medios, que van a entregarse los datos destacados por comuna con detalles por primera vez. ¿Y eso qué es? Es una sesión en términos de la comunicación que se había hecho hasta ahora y una apertura de datos en función de que se necesita más que nada, nunca, si es que esta cosa se desborda a los alcaldes con todas las pilas puestas. ¿Qué es? Esto es el gobierno entre la espada y la pared. Entramos en una fase donde el gobierno ya no tiene alcance por sí solo para poder hacer cumplir bien la cuarentena, para poder suplir bien las exigencias de lo estresado que está el sistema de salud. Y en esa instancia entran precisamente la mano de las municipalidades a cargo de los diferentes alcaldes. O sea, el sistema primario de salud, los espacios de las comunas más oscuros en el mapa, por así decirlo, donde están las personas que no tienen papeles, donde están las personas más hacinadas, la asistencia a los sectores donde solo el trabajo de muchos años de una municipalidad tiene acceso para saber dónde enfocar precisamente la ejecución de ciertas políticas. Es decir, el gobierno se vio en la obligación de tener que hacer este nuevo pacto con los alcaldes porque de otra manera no tiene el alcance por sí solo para poder tener un mínimo de éxito en esta nueva estrategia, en este nuevo momento de la pandemia. Te recuerdo, Fernando, que la semana pasada, si la memoria no me falla, estuvimos conversando, de hecho, sobre la nueva alianza estratégica que pasó a ser el gobierno con los alcaldes, precisamente, y después de 2 meses de ser el principal foco de conflicto con el que se estaba enfrentando desde el inicio de la pandemia, había pasado a transformar a los alcaldes en sus aliados estratégicos, precisamente por lo que explica Hernán, porque se llegó a un punto donde efectivamente el gobierno no tiene la capacidad para llevar adelante las cuarentenas y llevar adelante todo lo que implica las cuarentenas, no solo el control del cumplimiento, sino que los efectos económicos, la ayuda económica, la ayuda sanitaria, y para eso se necesita el conocimiento de los alcaldes de la realidad de sus propios territorios. Entonces, ante el incremento de los casos, ante el avance de la pandemia a las comunas más vulnerables, efectivamente el gobierno no tuvo otra que ceder y dejar de acusar a los alcaldes de intenciones electorales y de estar haciendo críticas solo por un interés de reelección y asumirlos como un socio estratégico, como lo tuvo que decir públicamente el propio ministro Mañalich. Ahora, ahí hay un punto, Mae, que es bien interesante. Fue el propio ministro de Salud, Mañalich, quien planteó esa asociación que tú estás describiendo entre las quejas que hicieron los alcaldes, sobre todo cuando se tomó el control total centralizado y no se entregaba información sobre lo que pasaba en los territorios cuando se empezó a informar sobre la pandemia. Él fue el que planteó de que los alcaldes estaban alegando porque estaban buscando un beneficio político con miras a la próxima elección que debía venir de alcalde. Pero aquí hay un punto nuevamente que tiene que ver con un poco de cultura política. Fíjense, la resistencia a los alcaldes quizás ha sido por un montón de cosas, pero hay otra razón por la cual uno puede entender que un gobierno rechace compartir información con los alcaldes y que es bien mezquina. Y trata con que tú tienes una institucionalidad de Arica a Punta Arenas que está regido por el Ejecutivo. Tienes intendentes, tienes tus ministros, tienes tus seremis, tienes los gobiernos locales en términos de intendencia, todos alineados con la coalición de gobierno, todos votaron por el mismo presidente.
Sin embargo, la única variable de arriba hacia abajo que de alguna manera desordena eso son los alcaldes, que tienes que compartir con ellos, y muchos de esos, y la gran mayoría en realidad, no son de la coalición que gobierna, sino que votaron por otro candidato o candidata. Y por lo tanto, traspasar esa información o traspasar ese poder es algo que siempre tiende a resistirse y concentrarse más bien en quienes son o nominados directamente por el presidente de la República o personas de plena confianza. Mae. Sí, efectivamente, pero hay que recordar que estamos en una situación absolutamente extraordinaria, Fernando. Muy extraordinaria, una situación para la que nadie estaba preparado y una situación en la que están en juego la vida de las personas. Entonces, hay ciertos aspectos o ciertas cosas que deberían dejarse de lado o que no deberían ser prioritarias precisamente, y priorizar el mejor trabajo conjunto, y en ese sentido sí o sí el alcalde del color político que sea es fundamental en esta tarea para precisamente poder, por ejemplo, lo que hemos hablado muchas veces en la radio, poder tener la información para poder hacer llegar la ayuda económica que requieren muchas familias y muchas personas. Toda la gente del empleo precario, por ejemplo. Yo hablaba con una fuente ayer que me decía que lo que le ha pasado a él es que ya hay gente que ya no está pidiendo plata, está pidiendo comida directamente. No te piden 1.000 pesos o 500 pesos o 100 pesos, te están pidiendo un kilo de arroz, una bolsa de garbanzo. Entonces, a esa gente, ¿por qué? Porque si le pides a la gente que se tiene que quedar en cuarentena, y la gente que trabaja en el comercio ilegal, la gente que trabaja con empleo precario, esa gente si no sale no come. Quienes conocen mejor la información de esos barrios, de esos CITES, de esas calles, son precisamente los alcaldes, y eso no tiene distinción política. Sí, pero convengamos una cosa, estoy totalmente de acuerdo contigo, Mae, pero convengamos una cosa, pasaron casi 2 meses para llegar a eso. Porque, sí, claro, porque al principio los alcaldes eran básicamente personas que eran percibidos como personas, incluyendo los del propio sector de gobierno, eran percibidos como personas que básicamente estaban tratando de capitalizar una situación electoral. Pero obvio, ese es uno de los errores del gobierno. Eso ha sido, disculpa Fernando que te interrumpa, ese ha sido uno de los graves errores políticos que cometió el gobierno en estos 2 meses, y fue una pérdida de tiempo vital lo que hizo el gobierno precisamente. Cuando se hablaba de soberbia, cuando se hablaba de exitismo, no solo era con estas frases de que somos la mejor salud del planeta, o que lo estamos haciendo mejor que nadie y que nos felicita a Trump. No tiene que ver solamente con eso, sino que tenía que ver con no aceptar ni consejo, ni ayuda, ni recomendaciones de ningún otro estamento, de nadie que estuviera fuera de esa mesa de 3 patas que yo les decía hace un rato atrás. Sí. El tema de los alcaldes fue uno, no fue solo Mañalich, fue el propio presidente Piñera, y les recuerdo una entrevista en CNN y Chilevisión un domingo en la noche, cuando le preguntaron puntualmente por las críticas del alcalde Codina de Puente Alto, que es de RN, y el presidente Piñera lo ninguneó diciendo que a algunos alcaldes solo les importaban las cosas electorales. Exacto. Hacemos una pausa y volvemos. A los medios lo único que les interesa es competir. Se llenan de discursos repetidos. Nadie escucha. En este mundo donde el que se adapta mejor es el que sobrevive. Aquí quisieron arriesgarse y adaptarse a una manera diferente y totalmente opuesta al resto. Es por eso que han decidido entregar los micrófonos a la gente. A nosotros. Porque somos la fuerza y la confianza. La gente transforma todo, y transformaremos la manera de comunicarnos. La gente será nuestra voz. La clave me escucha. Estamos de vuelta con el mostrador en la clave, Marcela Jiménez y Hernán Leighton. A ver, oye, hoy día a las 22 horas comienza una situación inédita en el país, el cierre total de la provincia de Santiago, más algunas otras comunas que están aledañas. ¿Cuál es la estimación, Hernán? ¿Cuál es la expectativa que se tiene en la moneda de cómo se va a responder a esta situación? Difícil pregunta la que me planteas.
Obviamente, en la moneda, decir que está el Excel sobre la mesa es mucho decir. Están obviamente monitoreando minuto a minuto lo que va a hacer esta decisión a contrapelo de lo que eran las primeras nociones desde el Ministerio de Salud de cómo había que enfrentar esta pandemia. Si bien de a poco han ido reconociendo, como lo señalaba la MAE minutos atrás, respecto de algunas falencias, dicen ellos, que habían tenido en el aspecto comunicacional, lo cierto es que de manera privada no existe una autocrítica real de parte del gobierno, por ende ellos siguen hacia adelante convencidos de que lo que están haciendo lo han hecho según una planificación desde el primer minuto hasta ahora. Habrá que creerles en ese aspecto. Respecto a cómo ven que se va a llevar a cabo esto, bueno, tienen al ministro Blumen saliendo todos los días en la tele hablando, y al ministro de Defensa para por lo menos entregar la señal de que se va a estar cubierto en las calles respecto al tema de seguridad, pero difícil decir, Fernando, cuál es la real expectativa que tiene el gobierno. No creo que sea algo muy, por decirlo, muy a favor de como uno quisiera que se realizara, porque hasta ahora no se les ha dado de la mejor manera, por lo menos política, la resolución, los diferentes confinamientos, porque los reclamos que vienen desde el oficialismo respecto a esto es que se están burlando del gobierno cuando uno ve el número de detenidos, que no se están respetando los toques de queda, que suben algunos grados, algunos tipos de los ítems en el aspecto de la delincuencia. Entonces para el gobierno obviamente no es fácil y tranquilo no está. Sí, Marcela, ¿tú tienes algún tipo has podido conversar con alguien que te pueda decir cuáles son los puntos más críticos que se perciben que puede venir en un cierre total de Santiago? Yo creo que la información que manejo, que la sensación es como tranquilo, nervioso, la verdad, porque es un desafío sanitario y de seguridad sin precedentes. Entonces va a haber mucho margen para el ensayo y error en estos primeros días. Pero lo que sí se conversa mucho en el gobierno y sobre todo en sectores de la derecha, y la gran preocupación que hay es que va a venir el hambre, y eso va a ser el gran problema que va a tener este gobierno, con medidas económicas, con paquetes económicos que han sido rimbombantes en lo comunicacional, pero que en la práctica no se están aterrizando bien, no están llegando a la gente. Y voy desde todo tipo, sigo insistiendo con lo del fondo de los 2.000 millones, hasta con el crédito, los créditos para las pymes. O sea, en distintos lados estamos viendo que el famoso crédito con garantía estatal del Estado, que se anunció hace más de un mes, y el nivel de pymes que han podido acceder efectivamente a esos créditos es muy bajo. Los bancos no están haciendo la pega, no están entregando los créditos a las pymes, están poniendo un montón de problemas y dificultades. Entonces, efectivamente, tienes flancos. Está el tema de los agentes honorarios, que tampoco ha tenido una respuesta a cabalidad de una ayuda para esta época. Les recuerdo solo la disputa que hubo en el Congreso la semana pasada y principios de esta con el tema del ingreso familiar de emergencia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Una cosa es el tema sanitario y el tema de seguridad, pero el gran problema y la gran preocupación que hay en el gobierno y en el oficialismo en general es que muchos sectores advierten que aquí lo que viene es un tema de hambre de sectores importantes de la población, y eso no se sabe todavía cómo lo van a poder manejar. Sí, esa situación se produce por una combinación de dos factores, digamos. Por una parte, y se ha descubierto, porque la pandemia es un revelador de mentiras, es un extraordinario delator de hipocresías y cosas que nosotros nos convencíamos de situaciones que efectivamente no tenían que ver como las decíamos que eran. Y eso abarca pero prácticamente un periodo bastante grande. Resulta que ahora nos damos cuenta que el sistema necesitaba ampararse sobre los hombros de un grupo de gente que trabajaba informalmente en todo sentido, que no es nada despreciable, para poder funcionar día a día, para funcionar en los campos, para funcionar en la construcción, para funcionar en una serie de grandes obras y grandes actividades laborales,
que como funcionaban, nadie se preocupaba mucho de eso, pero cuando tú tienes que ahora parar el país, parar a la gente y llegar a esas personas con paliativo, no tienes la más cresta idea de cómo llegar, dónde están, cuántas son, no te sirven las indicaciones o muchas de ellas que se han establecido con las estadísticas propias de los estados, esas personas que viven día a día van a estar dentro de 5 o 6 días confinadas y sin la imposibilidad de tener los ingresos que tenían, que eran ya escasos, y claro, hay un problema logístico ahí de provisión de alimentos, sin duda, lo planteó incluso el propio alcalde de la Municipalidad de Santiago. Bueno, finalmente ese es el espacio que ha quedado siempre fuera de los cálculos macros. Siempre cuando se presenta la economía a nivel macro del país, la eficiencia o no que ha tenido un gobierno hacia afuera, cuando se hace la escala OCDE, cuando tú haces las comparaciones con los de países más o menos desarrollados, donde siempre se ha tratado de poner, y no solo en este gobierno, en los gobiernos anteriores también, a Chile siempre cercano al tope de la tabla. Bueno, siempre son los resultados en promedios macros. Recordemos esta célebre frase de tú tienes 2 panes, yo no tengo ninguno, promedio tenemos un pan cada uno. Bueno, eso es un poco también la respuesta a lo que fue el estallido social del 18 de octubre, la invisibilización y la poca preocupación que existe por un sector muy amplio de una sociedad que se revela a sí misma como una sociedad exitosa y, como tú lo señalas, Fernando, una pandemia que devela todas esas que para algunas son mentiras. Sí, y ahí hay un problema, porque yo lo he insistido bastante. La pandemia es un detector extraordinario de mentiras históricas y culturales que cruzan varios gobiernos sobre cómo estaba conformado y construida este paraíso, este oasis que funcionaba tiquitaca. Y resulta que hoy día, donde las cosas tienen que hacerse de una manera total y absolutamente distinta, y la única forma en que el Estado puede llegar a la ciudadanía es a través de mecanismos formales, te das cuenta de que un 20, 22%, 25%, no tengo idea, pero por ahí yo creo que se están llegando, de la gente funciona sobre la base de la informalidad o tiene arreglos que no contemplan la legalidad que permite que el Estado sepa dónde estás, quién eres, cuántos son y qué necesitas. Mae. Sí, efectivamente. Bueno, en eso entra a jugar y van a ser de mucha ayuda, y precisamente por eso el gobierno tuvo que ceder los alcaldes. Vuelvo al punto del manejo de la información territorial que tienen los alcaldes y que pueden ayudar precisamente mucho en el tema de entregar desde canastas familiares hasta poder hacer el levantamiento para que en el famoso ingreso familiar de emergencia, por ejemplo, y los bonos puedan llegar a las familias que efectivamente lo necesitan. Pero aquí se van a empezar a pagar todos los pecados de no hacerse cargo de una serie de temas. Insisto con lo del empleo precario. Nosotros en abril sacamos un reportaje bastante amplio sobre el estado, a principios de abril, sobre el estado del empleo precario en Chile, y que iba a ser un gran problema en el contexto de la pandemia, precisamente porque es gente que no puede, o sea, va a tener que estar confinada, pero no tiene ningún respaldo para poder estar confinada, respaldo económico. Y en ese reportaje se planteaba que cuando asumió el gobierno de Piñera se le advirtió desde varios frentes de qué hacer y qué medidas tomar con el tema del empleo precario, y no se hizo nada. ¿Por qué? Porque la gente que estaba en Uber, por ejemplo, y otro tipo de empleo precario, en las encuestas de empleo aparecían como trabajando. Por ende, las cifras eran favorables. Aquí ha habido siempre una obsesión por las cifras, y donde solo ha importado muchas veces solo la cifra y mostrar buenos índices y buenos resultados. Y hoy día estamos pagando por eso, precisamente, como tú dices, se están develando todas las mentiras a mayor y a menor escala. Algo se había hablado en los últimos años de que este país se había avanzado en la conciencia, por ejemplo, del tema de la violencia intrafamiliar, de reducir y de generar cultura en la violencia contra la mujer, y lo que hemos visto en estos meses es que las denuncias por violencia intrafamiliar se han disparado. O sea, el encierro no justifica el maltrato de ninguna forma, de ninguna índole, pero sí es un caldo de cultivo para situaciones que a lo mejor estaban
soterradas o latentes, y el encierro las ha sacado a la luz, y eso en un sinfín de situaciones. La cantidad, vuelvo a insistir con la cantidad de el trabajo informal en la gente, por ejemplo, a honorarios. La gente a honorarios es un gran problema, porque es gente que está trabajando, que tiene un trabajo permanente, pero que no tiene ningún respaldo. No tiene contrato, no tiene antigüedad, no tiene vacaciones, no tiene nada. Y esa gente quedó varada, y le han devuelto, les han adelantado la devolución de impuestos de enero, febrero, marzo. Pero eso, o sea, se están comiendo su propia plata de partida, y son ingresos que no cubren las necesidades que tienen. Entonces aquí lo que se develó, y para mí la gran mentira que quedó al descubierto, es la terrible ausencia del Estado y la debilidad del Estado chileno y la terrible ausencia del Estado. Y al final la gente con sus propias uñas se tiene que rascar, y el Estado no lo puede rescatar y no puede ir en su ayuda. Sí, eso en el ámbito de lo que tú estás señalando, Marcela, y que tiene que ver con la informalidad. Sí, a mí me parece que ese es un tema que en época normal, llamémoslo así, en la antigua normalidad chilena, la informalidad funcionaba a favor del modelo, porque las cosas de alguna manera se arreglaban. Tú tenías las cosas, no pedías boleta, te comprabas en la calle, había un intercambio, y las cosas de alguna manera funcionaban, y el volumen general de las cifras a la hora de los cálculos macro te daba una situación X que nos jactábamos y decíamos que éramos, pero bueno, como nos encanta compararnos, mucho mejor que el resto de América Latina. Pero cuando tú tienes una situación que te detiene el país, te detiene el tiempo, te congela en una situación como la pandemia, y donde tú ya no puedes salir, y por lo tanto este circuito de informalidad no se puede alimentar, no se puede seguir alimentando, y tú tienes al mismo tiempo que precaverte de que esas personas se queden a buen resguardo, porque somos todos agentes contaminantes en una u otra instancia. Te das cuenta que el país que tú considerabas que funcionaba tan tiquitaca, en realidad descansaba en los hombros gigantescos de una cantidad de informalidad que era mucho mayor que la que se tenía, y ahora que hay que llegar a esas personas para evitar de que las personas salgan, saqueen, para evitar que las personas se desesperen, para evitar que las personas no cumplan con la pandemia, no tienen los instrumentos para llegar que sean idóneos y que lleguen a todas partes. Ese es el costo de satisfacerse con una historia que pinta bien para venderla, pero que tiene una ignorancia de base en exactamente cuántas personas sostienen buena parte de esa estructura sobre la base de la más absoluta informalidad. Es un poco... Sí, dale, Hernán. No, que tiene que ver un poco con la discusión que se tuvo la semana pasada entre los senadores Guido Girardi y Manuel José Sandón, uno representante del mundo de la medicina con Girardi, y otro de su eventual conocimiento por haber sido alcalde tanto tiempo de Puente Alto. Guido Girardi, acá representando quizás al mundo de la experiencia profesional en el ámbito de la salud, él siempre había llamado a que se efectuaran estas cuarentenas totales, y la respuesta a Sandón siempre fue: en el papel queda muy lindo eso, pero es imposible llevarla a cabo. Él lo señalaba por lo menos en una comuna como la de Puente Alto, que es un poco a lo que tú vas, Fernando, la imposibilidad del conocimiento del terreno y el alcance que tiene el Estado para realmente poder llevar a cabo una política pública de esta magnitud. Marcela. Sí, bueno, no es de extrañarse esa ausencia de Estado a la que estamos enfrentados, porque efectivamente en algunos gobiernos se ha tratado de fortalecer ciertos aspectos del Estado, pero eso siempre ha chocado con otros sectores de la sociedad, los sectores más conservadores o de derecha, que han frenado cambios que permitirían al Estado tener una mayor fortaleza, una mayor musculatura para ayudar a la gente. Entonces, estamos viviendo hoy
precisamente el producto de los últimos 30 años, efectivamente, y ahí retomo lo que dijo Hernán, o sea, esto si bien la pandemia devela grandes mentiras, nosotros tuvimos un adelanto bastante potente en octubre con el estallido social, porque ahí se pinchó el globo, por decirlo, ahí se pinchó la burbuja, y ahí quedó en evidencia, quedó expuesta todas las falencias, todos los dolores, todas las injusticias de este país que se habían tirado bajo la alfombra y se habían escondido detrás de los malls y se habían escondido detrás de los autos a crédito y de los viajes a Cancún en 400 cuotas. Entonces, efectivamente, ya había una mediana conciencia de las debilidades. El problema es que una cosa es decirlas y que esté en reportaje y otra cosa que eso está pasando a ser una necesidad del día a día en estos momentos. Me explico mejor. Una cosa es reclamar por las pensiones para todos, más justas, y otra cosa es que no haya plata mañana para salir a comprar comida. Son el cambio y la agudización de la realidad ha sido realmente brutal. No estoy diciendo que en octubre no haya habido gente que no tuviera ese problema, estoy diciendo que ahora con el confinamiento todo se agudizó cuatro veces más. Entonces la gente está quedando sin empleo, la gente va a empezar a comer sus ahorros, y no hablo solamente de la gente de los sectores más vulnerables, que son las necesidades inmediatas, hablo también de gente de clase media. O sea, el soporte o el colchón que la gente de clase media tiene para subsistir y para enfrentar eventos catastróficos, entiéndase una enfermedad o en este caso una pandemia. ¿Qué pasa en una casa cuando uno de los dos queda sin empleo o los dos quedan sin empleo? O sea, rápidamente en esa casa se empiezan a comer los ahorros. Y si viene una recesión económica como viene, el panorama es bastante delicado. Entonces, hay un problema de que la gente no entiende efectivamente de la importancia del confinamiento, es cierto, pero también se ha dicho que el confinamiento es un derecho casi de clase, es un beneficio de clase, porque no todos pueden hacer. Sí, el confinamiento es una medida que salva vidas, sin duda, y eso hay comprobación. De los países que hicieron confinamientos importantes al comienzo de las pandemias y lo manejaron desde el punto de vista del distanciamiento social y de todas las medidas que correspondía a tiempo, tienen mucho mejor resultado que aquellos que se demoraron o que creyeron que la situación podía ser pasajera y que cuando tomaron las medidas ya estaban en una situación bastante álgida. El problema del confinamiento es lo que estamos conversando. El problema del confinamiento es que tú no porque haya una orden de quedarte en tu casa, dejaste de necesitar comer o dejaste de necesitar de tener los mínimos recursos para poder subsistir. Y llegar, que eventualmente se pueda llegar a una situación donde eso pase a ser desesperante, es algo que ningún gobierno, ningún país, ni ningún Estado, me imagino, debe querer por nada. Y espero yo que en Chile esta situación que se ha tomado, que podemos discutir eternamente si se tomó a tiempo o se tomó muy a destiempo, sabemos las opiniones que tenemos, pero ahora viene otro Estado. Es un Estado distinto en términos, no te estoy hablando de Estado de nación, estoy hablando de un Estado de cosas totalmente distinto que involucra que exista canales para poder acercar lo mínimo necesario para que la gente subsista a justamente las personas. Y eso en un país detenido va a probarse qué tan difícil y qué tal responsables somos en términos de poder tolerar una situación de este tipo cuando hay necesidades muy fuertes que eventualmente nos van a hacer salir a la calle. Espero que no suceda. Sí, me hace recordar que la semana pasada, de hecho, Hernán, la antepasada, Hernán sacó un tema que era la batalla de mayo,
y donde se advertía en este tema que el mes de mayo va a ser uno de los meses más complejos que va a tener que enfrentar el gobierno, precisamente por lo que ya pasó, que es que se dispararon los contagios y todos los efectos económicos de las cuarentenas. Y en ese reportaje, además, de lo que se hablaba era precisamente de que el gobierno no tiene casi margen para el error. O sea, en el escenario actual, después de 2 meses de pandemia, en lo que ha primado los errores políticos y comunicacionales, las contradicciones, los errores no forzados, anuncios que no se han concretado, efectivamente ya se pasó a una nueva etapa. Y esta nueva etapa, que es muy delicada y muy compleja, deja al gobierno con un margen muy reducido para el error. Este momento es sumamente clave para la administración de Sebastián Piñera, y lo digo que sería clave para cualquier administración en todo caso, pero es sumamente clave para la administración de Piñera y cómo la administración de Sebastián Piñera sortee efectivamente estos meses que vienen, que van a ser los más difíciles, porque a mí lo que me dicen analistas vinculados a la derecha o fuentes del sector de Chile Vamos, que efectivamente lo que no puede pasar es que en un par de meses más tengas hordas de gente en la calle, en un nuevo estallido motivado por el hambre, por ejemplo. Y no es algo que yo estoy inventando, lo dijo el mismo Hugo Herrera, el analista, en un programa de la Semana Política del Mostrador. Entonces, por eso que es muy clave cómo el gobierno deje ciertas mañas que tiene, y mañas puntuales de la administración piñerista, como por ejemplo, que lo hemos hablado varias veces, esta cosa de anunciar cosas y que esos anuncios son vacíos y después del anuncio se empiezan a implementar, por ende se demoran y se crean expectativas falsas en la gente y se demoran 1, 2, 3 semanas, un mes. Y eso ha sido muy propio de la administración piñerista, no solo en esta pandemia, sino que siempre, y que siempre ha tenido por ese afán del punto comunicacional, de la importancia de la encuesta. Ahí, por ejemplo, hay un caso bien interesante que sale hoy día y que lo revelan algunos, no sé si vieron creo que fue ayer o antes de ayer, se mostró a 2 tiendas en Reñaca, que abrían. Uno era una cafetería y que decían vengan a tomar aquí, vengan a comer, a tomar cafecito, vengan a comer pasteles, aquí, allá, de una manera y muy abiertamente invitando a toda la gente que vaya y que acuda a esto. Bueno, funaron de alguna manera en redes sociales, esto se viralizó, y le preguntaron, ¿no? Al dueño de la cafetería en Reñaca, pero ¿de qué se trató todo esto? Y su respuesta la cito entre comillas: nosotros abrimos cuando el gobierno dijo que se podía tomar un cafecito o una cerveza. Y eso tiene todo el punto de lo que, por lo menos acá, hemos dicho durante buen tipo de harto tiempo. Cuando tú estás tensionado entre la obligación de quedarte en la casa y las ganas de salir porque estás estresado o necesitas salir para conseguir plata o necesitas distraerte porque te estás volviendo loco, cuando estás en esa disonancia cognitiva muy fuerte entre 2 variables que son opuestas, cualquier indicación que te sugiera que tú puedes, en este caso, salir sin riesgo, te anclas de cualquier cosa que te permita justificar tu salida. Y una frase como esa del cafecito, o una cerveza, o la nueva normalidad, o abramos los malls, pero para muchas de estas personas que estaban tensionadas, ya sea porque necesitaban salir para conseguir su ingreso diario, o necesitaban salir porque estaban estresados, se entendió, y lo dice muy bien esta persona, se entendió como, mira, esto no es tan grave, esto no es tan serio, salgamos, abramos, invitemos a que la subsecretaria dice que se puede tomar un cafecito o una cerveza, bueno, aquí llegamos y lo abrimos. Ese tipo de lógica en términos comunicacionales destruye todo el propósito que se intenta hacer de que la gente se cuide y que la gente se mantenga a distancia. Bueno, precisamente
por eso que tú estás planteando, Fernando, fue que desde el día que se habló de la nueva normalidad, en la radio, en el diario, y muchos sectores también criticaron profundamente eso, y no por nada, al par de días, porque la nueva normalidad como concepto duró 3 días, porque al cuarto día tuvieron que poner otro, inventaron el retorno seguro, en un acto de improvisación brutal, que tampoco sirvió absolutamente de nada, porque además el retorno seguro lo que llevó fue a generar otro tipo de problemas que tenía que ver, por ejemplo, con obligar a los funcionarios públicos a regresar, para dar esta señal de retorno seguro. Entonces, efectivamente, si tú me preguntas de todos los errores que se han cometido en estos 2 meses, ese yo creo que fue uno de los más graves, porque se estaba avanzando en un país que tiende a no ser, que no obedece mucho las instrucciones, que la disciplina no es su fuerte. Se estaba avanzando en crear conciencia. Recuerdo los mismos canales de televisión hacían campañas con sus rostros, con el tema de las mascarillas, de lavarse las manos, de quedarse en casa, del distanciamiento social. Se estaba avanzando, empezando a avanzar en generar conciencia con eso cuando se lanzan con la nueva normalidad. Y efectivamente eso relajó mucho. Eso fue antes de un fin de semana largo. La gente se fue a la playa. O sea, no sé si han visto, pero estos días, a puertas de la cuarentena en todo Santiago, el camino a la quinta región está con taco. Los últimos días. Gente yéndose a sus segundas viviendas. O sea, ¿cómo se los permiten? ¿Cómo no los paran y no los mandan de vuelta a sus casas? Entonces, ahí hay un tema que se está partiendo como de cero precisamente a partir de hoy con esta cuarentena y con la comprensión de la gente de que las medidas de seguridad y el resguardo son necesarias para evitar contagiarse. Bueno, muchas gracias a Hernán Leyton y a Marcela Jiménez. Cuídense mucho, nos encontramos la próxima semana, que les vaya bien. Cuídate tú, Fernando. Chao. Actualidad con ojo crítico. La información desde distintos puntos de vista. Fue El Mostrador en La Clave, con el equipo de El Mostrador. La Clave me escucha.